Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo y estamos ya en el capítulo 9. Vamos a leer hoy a partir del versículo 9. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El gran inicio de una relación con Jesucristo es reconocer nuestra condición. Dios no puede hacer nada con un hombre o una mujer que cree que no tiene nada por lo cual ser perdonado. Esto, en vez de acercar a la persona a Dios, la aleja. Porque Dios sabe que todos hemos pecado. La Biblia lo dice: no hay hombre justo, no hay nadie que no haya pecado. Todos los hombres, cualquiera sea su condición, aunque haya recibido la mejor educación posible, sigue teniendo esta condición de ser un pecador. Y la Biblia nos enseña que esto es lo que nos acerca a Dios, cuando reconocemos nuestra condición. Se narra en este pasaje de la Biblia que estamos leyendo que Dios, el Señor Jesucristo, vio a este hombre que se llamaba Mateo. Estaba sentado en el banco de los tributos públicos, es decir, era un cobrador de impuestos, una persona odiada por los judíos, no solamente porque era un paisano suyo al servicio de Roma, sino porque aparte de ser un servidor de Roma, le cobraba los impuestos y les robaba, es decir, cobraba más de lo que correspondía. Por tanto, este era un hombre que a los ojos de los demás no merecía el perdón de nadie. Sin embargo, el Señor Jesús le está diciendo: sígueme. Lo extraordinario de este hombre llamado Mateo es que se levantó en ese mismo momento y le siguió. Él tuvo la valentía y la decisión de dejar sus pecados o de dejar aquello que la gente señalaba como algo que estaba mal, y comenzó a seguir al Señor Jesucristo. Se convirtió en uno de sus discípulos. Esto es extraordinario, porque qué difícil es el día de hoy que la gente entregue su vida al Señor Jesús. Lo piensan mucho. Hay personas que llevan pensando años en su vida para darle su corazón al Señor Jesucristo. Han escuchado la palabra de Dios, han ido a una iglesia e incluso en algún momento han hecho una oración de arrepentimiento, pero se resisten a seguir a Jesús. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más cree que el Señor Jesús le va a esperar? Se necesitan hombres como Mateo, que en ese mismo instante decidió seguir al Señor Jesucristo. Y como siempre, las personas que lo acusaban de ser un pecador empedernido, en vez de alegrarse por la decisión que está tomando Mateo de seguir al Señor Jesucristo, comenzaron a cavilar en sus corazones, comenzaron a decir entre sí mismos: este es su maestro, come con los publicanos y pecadores. Comenzaron a hablar entre ellos diciendo: ¿por qué es que ha aceptado a este Mateo como su discípulo si es extraordinariamente pecador? Nadie lo resiste ni lo quiere en el pueblo. Y ahora tu maestro lo ha recibido. Comenzaron entre ellos a hablar, como cuando las personas ven a alguien que ha dejado sus pecados y comienza a seguir al Señor Jesucristo. A lo largo de la historia, la gente nunca se ha alegrado porque una persona siga a Jesús. Al contrario, se burlan,
le comienzan a decir cosas que le hacen sentir mal a la persona. Muy poca gente tiene el valor de aplaudir la decisión de un hombre o de una mujer de seguir al Señor Jesús y dejar sus pecados. El Señor Jesús, al oír lo que estos hombres estaban diciendo, ¿por qué han aceptado a este hombre pecador entre ustedes? Estas son las palabras que el Señor Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y eso es lo que hacemos todos nosotros cuando estamos siguiendo al Señor Jesucristo y acudiendo a una iglesia o a una congregación. La gente critica el hecho de que en esa congregación están llenos de pecadores. Por supuesto que sí. La iglesia es un hospital donde la gente llega para ser restaurada, ser sanada, ayudada por Dios, limpiada y cada vez atendida. Por eso nos congregamos semana tras semana para recibir de la misericordia de Dios. Siempre habrá lugar para uno más. Si usted quiere asistir a una iglesia, debe de saber que en esa iglesia están las personas que están siendo sanadas por Dios, sanadas en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Por eso es que el Señor Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si usted me está escuchando y quiere seguir al Señor Jesucristo, debe de saber que al seguir al Señor Jesucristo será parte del pueblo de Dios, y en este pueblo de Dios no hay gente santa. Hay gente que ha reconocido su estado como pecador y ha venido al Señor Jesucristo para recibir sanidad, salud y salvación. Eso es lo que somos en la iglesia. Venga a una iglesia, congregue a una iglesia y no espere ser santo o ser perfecto o estar mejor o portarse bien para asistir a una iglesia. Esta es la idea que tiene mucha gente. Mucha gente dice: el día que me porte mejor, entonces iré a una iglesia. Ahora soy demasiado pecador como para asistir a una iglesia. No creo que Dios me reciba, no creo que Dios me acepte. Al contrario, Dios le acepta tal y como usted es, con todos sus pecados. Si Dios fue capaz de restaurar a este hombre llamado Mateo y convertirlo en uno de sus discípulos, y a través de él escribir uno de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo que están en la Biblia y que nosotros estamos leyendo ahora, ¿cómo cree que Dios no puede hacer algo por usted? Dios lo hará. Dios le está llamando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrale la puerta de su corazón al Señor Jesús. Él le está llamando, tal y como llamó a Mateo, para hacer de usted un instrumento en sus manos y, ¿por qué no?, un predicador de su palabra. Que Dios les bendiga, comparta la palabra del Señor, dele un like y deje un comentario, porque de esta manera la palabra de Dios puede correr y llegar a más personas. Que Dios les bendiga.